Hemos iniciado esta serie de modelo por los 42 años de aniversario de nuestra iglesia. Y el primer domingo vimos lo que una iglesia debe ser. Luego el domingo pasado iniciamos una iglesia bien informada. Y Tesalónica era una iglesia que se informaba bien, una iglesia que sabía. Y vimos la primera parte. Entonces, y lo que vimos el domingo pasado fue que la llegada de Pablo no fue en vano. Que también ellos sabían que Pablo sufrió en Filipos. Los de Tesalónica sabían que Pablo nunca se aprovechó de ellos. También ellos sabían que Pablo era muy trabajador y también sabían que Pablo tenía un buen comportamiento. Qué importante es saber, ¿verdad? Qué importante es estar bien informado. Y quería compartirles algunos proverbios de ciertos pensadores, algunos filósofos, algunos poetas que han dejado, digamos, bien plasmado a través del tiempo, ¿no? En cuanto al saber. Por ejemplo, Rudyard Kipling, él fue un novelista británico, y en cuanto al saber, él escribió lo siguiente: 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son los siguientes: el primero se llama cómo, el segundo se llama cuándo, el tercero se llama dónde, el cuarto se llama qué, el quinto se llama quién y el último se llama por qué, ¿no? Interesante, ¿no? Son estos buenos amigos que nos ayudan en cuanto al saber. Otro, Bertolt Brecht, que fue un dramaturgo y poeta alemán, en cuanto al saber, él escribió lo siguiente: el que no sabe, bueno, la palabra que escribió él fue más fuerte, entonces yo lo he suavizado un poquito. El que no sabe es un tonto, pero el que sabe y calla es un criminal. Bueno, es muy cierto lo que dice él. Otro, que fue un filósofo español, que es Fernando Savater, él escribió lo siguiente: es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. Interesante. Otro, que también fue un filósofo y ensayista español, José Ortega y Gasset. Él escribió lo siguiente en cuanto al saber: que no sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ahora, ¿qué es saber? Saber es la acción que se refiere a noticiarse o adquirir conocimiento de algo. Eso es saber. Y los de Tesalónica se esforzaron en saber, se esforzaron en indagar, se esforzaron en informarse. Entonces, Tesalónica es un reto para nosotros. Primero, lo que vimos el primer domingo, en lo que debemos ser, ¿verdad? Luego, el domingo pasado también estudiamos en cuanto a la primera parte, que era una iglesia bien informada. Ahora, hoy continuaremos estudiando porque son 9 asuntos lo que sabían los Tesalónica. Entonces, ya hemos visto los 5 primeros. Hoy veremos los 4 últimos asuntos que sabían pues estos hermanos de allá de Tesalónica. Y ya que hemos visto los 5 primeros asuntos que ellos sabían, hoy veremos el 6º asunto. ¿Y qué más sabían los de Tesalónica? Bueno, ellos sabían cómo los trataba Pablo. Ellos sabían y tenían bien presente cómo los trataba Pablo, ¿no? Entonces, usted recuerde que Pablo ya estaba en otro lugar y Pablo deseaba verlos, y eso es lo que vamos a ver hoy al final. Pablo deseaba verlos. Pablo ya estaba distante de ellos, estaba en otro lugar haciendo la obra de Dios, y Pablo tenía el anhelo de verlos. Pero ellos, ¿qué tenían presente Pablo? ¿Qué sabían ellos? ¿No? Que ellos sabían cómo los trataba Pablo. Y vamos a ver en el capítulo 2, busque por favor 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios:
así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, aquí vemos que Pablo los trató como un padre trata a sus propios hijos. Ningún padre amoroso descuidaría la seguridad de sus hijos, ¿cierto? Ningún papá, ninguna mamá. Entonces, jamás un padre permitiría que sus hijos se involucren en situaciones que le van a causar daño o en situaciones peligrosas calificadas como mortales. Y Pablo, anteriormente, en el versículo 7, porque si ustedes leen un momentito, dice en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, en este versículo 7, él se había comparado como una madre nodriza. Ahora él va a cambiar la figura como la de un amante padre. Entonces, si en el versículo 7 sugiere ternura y afecto, ahora en el versículo 11 sugiere la labor de un padre, sabiduría y consejo. Entonces los de Tesalónica sabían muy bien cómo les había tratado Pablo. Primero como una nodriza, como una madre, dándoles pues ternura y afecto, pero ahora él les escribe diciéndoles que los cuidó también como un padre, dándoles sabiduría y consejo. Ahora, ¿cuál es el reto para nosotros hoy? Porque Pablo supo tratar a estos nuevos convertidos. Cuando él llegó a Tesalónica, comenzó a ganar almas y los supo cuidar. Primero los cuidó como una madre, luego los cuidó como un padre. Entonces, ¿cuál es el reto para cada uno de nosotros hoy en día? Bueno, que nosotros debemos hacernos cargo responsablemente de los nuevos creyentes y ayudarlos hasta que ellos estén fuertemente capacitados, maduros, como para permanecer firmes en su fe e influir en otros por el bien del Evangelio. Y es por eso que Pablo les rogó a ellos a que lleven una vida santa. Pablo como padre les alentó a proseguir para el Señor a pesar de las persecuciones, porque los de Tesalónica también padecían persecución. Y también Pablo les insistió a que lleven una vida que Dios considere digna, porque en este aspecto Dios los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. Ahora, dentro de esto, Pablo primero les dice a ellos que con sus palabras y su ejemplo, Pablo animó a los tesalonicenses a vivir de una manera que sea digna ante los ojos de Dios cada día de sus vidas, lo cual también hoy es un reto para cada uno de nosotros. Pero también el vivir como es digno de Dios es una de las claves importantísimas en todo el libro de 1 de Tesalonicenses. ¿Y por qué? Porque ahí Pablo va a enseñar en líneas generales, primero, cómo agradar a Dios. Y cuando uno se da un tiempito, lee el capítulo 4, versículos 1 y 2, ahí Pablo va a enseñar cómo agradar a Dios. Pero también les habló sobre la fidelidad marital, ¿no? Allí en el capítulo 4, versículo 6. O sea, si comúnmente para el hombre inconverso el ser infiel, ¿no? El ser infiel a su cónyuge es lo más normal, ¿no? Entonces, dentro de las cosas del Señor no es así. No es así, tiene que haber fidelidad. Pero también se toca mucho sobre la infidelidad en el aspecto espiritual. Entonces se pide al creyente que le sea fiel a Dios y no que sea infiel. Entonces nosotros hoy en día tenemos que ser personas que en nuestra vida Dios la vea digna para la gloria de Él, no para nosotros. Entonces que seamos fieles en nuestro aspecto de matrimonial, pero también que seamos fieles a Dios. Pero también les explicó que los creyentes podían esperar el sufrimiento en el capítulo 3. O sea, no por el hecho de haber confiado en Cristo, no podemos caer en la trampa de pensar que nada nos va a pasar, que Dios nos va a librar
al 100% del mal. Ellos estaban padeciendo persecución. Entonces, ¿por qué? Por confiar y en creer en Jesús. Ellos estaban padeciendo persecución. ¿Por qué? Por compartir el Evangelio. Ellos estaban padeciendo persecución. ¿Por qué? Por creer pues en Jesús. Como hijo de Dios, se espera de nosotros que andemos como es digno de vocación suprema. Podemos lograrlo sometiéndonos, hermanos, hermanas, al control total del Espíritu Santo y constantemente confesando y abandonando todo pecado que probablemente permanentemente, ¿no? Probablemente es nuestra debilidad permanente, nos hace quedar mal ante la mirada de Dios. Por eso es importante confesar a Dios. Ahora, la pregunta es, ya que Pablo le enseñó esto, porque los tesalonicenses sabían que todo esto Pablo les había enseñado como una madre, pero también como un padre, lo que ellos tenían bien presente cómo su padre espiritual los había tratado. Entonces, dentro de todo esto, lo que enseñó Pablo a los de Tesalónica, y lo que nosotros también estamos recibiendo en esta mañana, les pregunto, ¿hay algo en su vida diaria que avergonzaría a Dios? ¿Qué piensa la gente acerca de Dios cuando ve cómo usted se comporta? Los creyentes de Tesalónica, ellos sabían muy bien cómo los trataba su padre espiritual, o cómo los trató su padre espiritual, porque en ese momento ya Pablo estaba en otro lugar. Entonces ellos sabían muy bien cómo los había tratado su padre espiritual, y a la vez ese padre espiritual les había enseñado tanto, y ellos habían aprendido tanto así, que aprendieron a llevar una vida digna para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos, porque aparte de los pastores, hay hermanos que ejercen liderazgo y que en algún momento usted ha podido conversar con ellos y con amor les han hecho ver de repente cómo a través de la palabra de Dios, cómo usted puede aumentar más su vida de oración, cómo puede a través de la palabra de Dios ir venciendo esa debilidad pecaminosa que cada día le hace quedar mal ante los ojos de Dios, y usted está batallando para llevar una vida digna. Pero gracias a Dios por estas personas que con un trato de amor, con un trato de comprensión, nos ayudan a salir adelante para la gloria de Dios. Y gracias a Dios por eso. Pero también el reto está en cada uno de ustedes, hermano. ¿Por qué? Porque a la medida que vamos aprendiendo, a la medida que vamos creciendo, tenemos que ir dando también. No podemos ser aguas estancadas. Todo lo que aprendemos del Señor es para vertir, es para que esto siga corriendo y no se estanque, a fin de que otros puedan continuar creciendo y fortaleciéndose en las cosas del Señor y puedan llevar vidas dignas para la gloria de Dios. Otra cosa que sabían los de Tesalónica, sabían el mensaje que les predicó Pablo. Y ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, Pablo les enseñó que la palabra de Dios sigue actuando en la vida de ellos. Pablo sabía y les enseñó que las palabras de Dios no eran meros sermones, no eran meras palabras, no eran documentos, sino una verdadera fuente de poder transformador. Ahora, nosotros sabemos que esta Biblia que tengo, que usted tiene en sus manos, está llena del poder vivo real de Dios. Cada día sus palabras transforman vidas de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, léala, anime a otros creyentes para que la lean, anime a sus amigos que no conocen al Señor, a sus amigos inconversos, para que la lean. Acá en la iglesia estamos repartiendo gratuitamente Evangelio de San Juan. Hace poco vino un hermano que es una persona que
que permanentemente está ganando almas para Cristo, y me pidió algo de 30 Evangelio de San Juan. Hace poco, ayer, un hermano me pidió 20 Evangelio de San Juan. Entonces, si usted desea, compártalo. Estamos repartiendo gratuitamente para que la palabra de Dios llegue a más vidas. Si usted al final desea, se acerca a mi persona y tenemos libros listos con el sello y los horarios de los servicios para que la persona pueda leer el Evangelio de San Juan en sus momentos libres. Entonces, anime a sus amigos o personas que usted no conoce a que lean la palabra de Dios. Todos los que la leen, aquellos realmente que buscan aprender, serán afectados, y se los aseguro, serán afectados del poder de la palabra de Dios. Nunca, todo aquel que lee la palabra de Dios con hambre, nunca volverá a ser el mismo. ¿Por qué? ¿Qué dice la misma palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿verdad? Que penetra, dice, que penetra y comienza a hacer cositas en el interior de la persona. ¿Por qué? Porque es poderosa. Pero también Pablo está profundamente agradecido por la manera cómo recibió, o cómo lo recibieron y cómo lo aceptaron el mensaje de la palabra de Dios. Y la mayoría de nosotros queremos que los otros crean lo que decimos, sencillamente porque lo decimos nosotros. Pero la palabra del hombre tenemos que reconocer que es un débil fundamento para la fe. Solo se puede confiar única y exclusiva y plenamente en Dios. Y es solo cuando confiamos en su palabra que producen resultados en los corazones y en las vidas de las personas que realmente creen en Dios. Y esto es lo que sucedió pues a los de Tesalonicenses. ¿Qué sucedió? Que la palabra obraba de manera eficaz en sus vidas porque ellos creían que era la palabra de Dios. Los hermanos de Tesalónica aprendieron la palabra de Dios enseñada por su padre espiritual, por su pastor, en este caso Pablo. Esta palabra llena de poder que transformó sus vidas, porque esta bendita y por esa palabra de Dios, ellos reconocían que actuaba en sus vidas. ¿Por qué? Porque no era la palabra de Pablo, era la palabra de Dios. Cuando usted escucha la enseñanza de la palabra de Dios, no es que sea la palabra del pastor Fernando, no es que sea la palabra del hermano Jonathan, no es que sea la palabra de algún otro predicador que pueda estar aquí parado. No es mi palabra tampoco, no son mis palabras, es la bendita, poderosa y eficaz palabra de Dios. Porque no es mi palabra la que transforma la vida de una persona. No es mi palabra la que guía a la persona a pasar de muerte a vida. No es mi palabra la que hace pasar a la persona de tinieblas a la luz. Es la palabra de Dios, y eso es lo que entendieron los de Tesalónica. ¿Cuántos dicen amén? No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. ¿Qué más sabían los hermanos de Tesalónica? Sabían el testimonio de las iglesias en Judea. Y en el capítulo 2, versículo 14 al 16 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo les enseñó a ellos mucho sobre el costo de confiar y creer en Cristo. Pero también los hermanos de Tesalónica sabían que los creyentes de Judea sufrían persecución. Así como los cristianos judíos en Jerusalén sufrieron persecución a manos de otros judíos, o sea, de sus propios compatriotas,
Los cristianos gentiles en Tesalónica también sufrieron persecución a manos de otros gentiles. La persecución, pues, es desalentadora. La persecución no anima a nadie. Entonces, en forma especial cuando proviene de su propio pueblo. Cuando usted decide seguir a Cristo, puede enfrentar oposición. Cuando usted decide seguir a Cristo, puede enfrentar rechazo. Cuando usted decide seguir, confiar en Jesús, servirle a Jesús, usted puede enfrentar la burla o puede padecer la burla. ¿Por quién? ¿Por parte de quién? Lamentablemente por parte de sus vecinos, por parte de sus amigos, incluso de sus propios miembros de la familia. El Señor Jesús lo experimentó en carne propia. Él estaba ahí enseñando y la Biblia dice que sus familiares fueron a buscarlo porque creyeron que estaba fuera de sí. Ya lo creían loco. Entonces lo fueron a buscar. Su propia familia. Juan el Bautista, cuando estuvo preso, mandó a uno de sus discípulos a preguntarle si él era el Cristo, el Mesías que esperaban, o esperábamos a otro. Pero este hombre lo había visto cuando lo bautizó ahí en el Jordán, cómo se manifestó la gloria de Dios. Sin embargo, vemos que luego él estaba dudando en la cárcel. Entonces, cuando uno decide seguir a Cristo, uno puede enfrentar oposición, rechazo y burla. Pablo también no se refiere a todos los judíos, sino solo a algunos de los judíos que se oponían a la predicación del Evangelio. Muchos de los convertidos de Pablo eran judíos, y Pablo mismo era judío. Y al lugar donde él iba a predicar, siempre había un grupo pequeño ahí de judíos que estorbaban su ministerio, que estaban ahí siempre molestando, estorbando su trabajo. Entonces, él sabía lo que era estar teniendo frente a la oposición. Pablo sabía lo que era padecer la burla. Pablo sabía lo que era, pues, en este caso, experimentar la oposición, el rechazo. Él mismo había experimentado en su propio cuerpo también los golpes de la oposición. Usted recuerda que fue azotado y fue encarcelado. Ahora, debían aprender que ellos tampoco estaban libres de la muerte. Y es lo que Pablo le va a enseñar a ellos, ¿no? Que ellos no estaban libres, en este caso, de la muerte, ¿no? Y aparentemente muchos tesalonicenses pensaban que al haber creído en el Evangelio y al haber aceptado la nueva vida en Cristo Jesús, estarían libres, estarían protegidos de la muerte hasta que Cristo volviera. Así que cuando los creyentes comenzaron a morir debido a la persecución, algunos cristianos tesalonicenses comenzaron a cuestionar su fe. ¿Le ha pasado alguna vez también a usted que por un momento de crisis en su vida nunca falta por ahí un hermano que lo comienza a juzgar? Que cuando de repente muere un familiar de usted, a alguien le dice, es que de repente está en pecado, ¿no? Por eso se murió su familiar. O usted se enfermó de algo, algo tendrá escondido en su vida. Y no es así. El hecho de que uno confíe en Cristo no quiere decir que esté libre de enfermedades, no quiere decir que esté libre de la muerte, no quiere decir que esté libre de la burla, del rechazo de la sociedad. El mismo Señor Jesús experimentó el rechazo, la burla, la oposición. Pablo también lo está experimentando. Y Pablo les enseña a los de Tesalónica que tampoco ellos están libres. El hecho de haber creído en el Evangelio, el hecho de haber creído en la palabra de Dios, no quiere decir que estamos libres de todos estos detalles que nos comparte el apóstol Pablo y que los de Tesalónica tuvieron que aprender. En esta carta, Pablo dirigió muchos de sus comentarios a estas personas cuando explicó lo que sucede cuando mueren los creyentes. Ahora, en el versículo 15, dice lo siguiente: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres,
versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se oponían tantos judíos al cristianismo? En esa época, ¿no? En la época de Pablo. Bueno, primero, veamos un poquito, ¿no? el contexto, ¿no? A pesar de que la religión judía había sido declarada legal por las autoridades romanas, su relación con el gobierno seguía siendo incierta. En ese tiempo, el cristianismo era considerada una secta de los judíos. Los judíos tenían miedo de que las represalias aplicadas a los cristianos pudieran ser ampliadas para incluirlos a ellos también. Entonces los líderes judíos pensaban que Jesús era un falso profeta y no querían que su enseñanza se difundiera. Los líderes temían que la conversión de muchos judíos al cristianismo debilitara su propia posición política. Los judíos estaban orgullosos de su condición privilegiada como pueblo escogido de Dios y se resistían y resentían el hecho de que los gentiles podían ser miembros del pleno derecho en la iglesia cristiana. Por eso le hacían la vida imposible a Pablo. Entonces, Pablo acá describe, ¿no?, que estos grupos que los perseguía a ellos, les impedían hablar a los gentiles, les impedían hablar para que estos se convirtieran, para que estos se salven. Y entonces así ellos colmaban la medida de sus pecados y pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Mis hermanos, sabemos que vamos a padecer persecución en alguna manera. Sabemos que vamos a tener oposición por predicar el evangelio. Sabemos que vamos a experimentar rechazo y aún de nuestra propia familia. Pero eso nos debe detener, eso nos debe desanimar, pues los de Tesalónica aprendieron que no es motivo para desanimarse, no es motivo para dejar de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque su mismo pastor, Pablo, les estaba enseñando a ellos que en medio de todas las circunstancias uno tiene que seguir adelante anunciando el evangelio de Jesucristo. Hoy nosotros estamos, y gracias a Dios, estamos predicando el evangelio. Las circunstancias que nos han rodeado, como la pandemia, el estar encerrados tantos meses en nuestros hogares, no nos ha impedido de continuar predicando el evangelio, de continuar evangelizando, de continuar discipulando, de continuar dando cursos por Zoom. Entonces, gracias a Dios, pero en medio de gran persecución, en medio de gran oposición. En algunos lugares ha habido casos de líderes espirituales que han tenido que dar un paso al costado por la presión económica. Bueno, no estamos aquí para juzgar, pero algunos líderes espirituales han tenido que dar un paso al costado y han dejado de predicar y a dedicarse a hacer otras cosas para que a su familia no les falte la comida. Nosotros hemos pasado por momentos económicos muy difíciles, pero dependíamos del Señor y cada día hemos andado de milagro en milagro, dependiendo total y enteramente de Dios, de milagro en milagro. Y no hemos cesado de enseñar la palabra de Dios. No nos hemos rendido ante las circunstancias. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que no estamos libres. El hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que estamos exentos de padecer estas cosas. El asunto es acá confiar plenamente en Dios y continuar predicando el bendito y glorioso evangelio. Entonces, estas personas, estos hermanos de Tesalónica, sabían lo que había pasado en la iglesia en Judea, los judíos creyentes en Judea,
pero a pesar de eso, a pesar de la persecución, ellos no cesaron de crecer espiritualmente. Y ahora ellos asumieron ese reto porque también a ellos otros gentiles los perseguían por creer en Jesús. Pero ahora ellos están siendo el ejemplo de los hermanos de Judea. Y continúan creciendo a pesar de las circunstancias hostiles que vivían. Nosotros no debemos rendirnos ante las circunstancias. Nosotros tenemos que creer plenamente en Dios, confiar en el consejo de Dios, continuar predicando el Evangelio, continuar aprendiendo cada día la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola, analizándola, así como hicieron los de Tesalónica, en medio de un contexto contrario, en medio de un contexto difícil. Eso es lo que Pablo les enseñó a ellos. Así de adelante, en medio de la persecución. ¿Qué más sabían los de Tesalónica? ¿Qué más sabían? Sabían el deseo de Pablo de verlos. Quiero leer con ustedes el versículo 17 hasta el 20. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. ¿Ah? Es como decir ahora, ¿no? Estuvimos separados por un poco de tiempo, ¿no? Por Zoom, ¿no? Nos veíamos por Zoom. Aunque nosotros no lo veíamos ustedes, ¿no? Pero ustedes nos veían a nosotros cuando predicamos, ya sea el pastor Fernando en la mañana, a mí me tocaba en la noche, o los miércoles en los cultos de oración al menos nos veíamos las caritas, ¿no? Ahí en la computadora. Por acá Pablo dice, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo, ¿no? Y gozo. Quiero compartir algo que le pasó a una de nuestras hermanas aquí en la iglesia, pero sin saber yo que luego yo le escribí a esta hermana, porque había perdido un ser querido, ¿no? Y quiero mencionar su nombre con mucho cariño y con mucho agradecimiento acá a mi hermana Dorival, mi hermana, ¿no? Su hermana, un familiar de ella había fallecido y yo le escribí. Era un momento muy difícil, no podíamos visitarnos por la pandemia, pero yo le escribí a la hermana, ¿no? Dándole palabras de aliento, ¿no? Y cuando ella me respondió yo podía sentir su dolor. Pero yo no sabía que Dios me iba a tocar también mi corazón, porque ahí en julio mi papá partió de la presencia del Señor. Y luego la hermana me escribe y pude sentir su amor y la fortaleza que ella me daba a mí en un momento tan doloroso, tan doloroso. Entonces, y bueno, y también hace poco visité a dos familias. Después de tantos meses, ¿no?, que no se podía visitar, visité a dos familias. Y gracias a Dios, visité una familia que estaba pasando por un momento muy difícil. Y estuvimos ahí un buen rato, ¿no? Estuve ahí una hora en su hogar, conversando, fortaleciendo, animando. Y luego fui a visitar a otra familia. Esto ocurrió la semana pasada. Y como yo no conocía la casa, me estaba guiando por lo que me decía en el celular. Cuando estaba llegando a la calle que me habían mencionado, la persona comienza a gritar, pastor, pastor, ¿no? Y parece esas películas, ¿no? Que yo sentía que corría en cámara lenta, ¿no? Y yo veía a la persona que venía también, ¿no? Y nos hemos dado un abrazo fraternal. Y cuando llegamos a su casa,
salió su nieto, se me colgó del cuello, pastor, ¿no? Y vieran sus ojos rojos, rojos de emoción, ¿no? Los míos también, por supuesto, ¿no? Rojos de emoción, ¿no? De alegría. Yo me imagino a Pablo, ¿no? También desesperado por viajar y poder ver a sus hijos espirituales, aquellos que él había ganado para Cristo, aquellos que él había capacitado, edificado, discipulado, y sobre todo de saber que ellos estaban creciendo en medio de un contexto tan difícil en contra de ellos, porque estaban padeciendo persecución, pero su crecimiento en Cristo era imparable. Y qué padre no desea ver a sus hijos para ir a fortalecerlos más. Entonces, estaban separados de vista, mas no de corazón. Pablo pone en claro que la separación era solo física. Y acá la expresión separados de vosotros significa que estaban como huérfanos por su separación de su padre espiritual. Sin embargo, su afectuoso interés en ellos nunca había menguado. Pablo expresa la intensidad de su amor. ¿Por qué? Porque él dice lo siguiente: procuramos con mucho deseo. Procuramos con mucho deseo. Ahí está él manifestando, ¿no?, su afectuoso interés por sus hijos espirituales allá en Tesalónica. Entonces Pablo tenía muchas ganas de verlos. 2 veces, dice la Escritura, había tratado de regresar a Tesalónica, pero ambas veces Satanás lo estorbó. Y qué interesante, ¿no? Hemos tratado de en este caso, de vernos muchas veces, pero esta situación nos impedía hacerlo. Qué triste que muchos hayamos perdido a nuestros seres queridos. Ya no los vamos a poder abrazar, ya no los vamos a poder acariciar a estas personas que tanto amábamos. Ya no vamos a poder conversar con ellos, reírnos, jugar, contarnos chistes de repente, alentarnos unos a los otros. Ya no están entre nosotros, ya no están. Pero también nosotros lo que hemos quedado con vida, hasta donde Dios lo permita, sin necesidad de estar muertos, no podíamos vernos, no podíamos saludarnos, no podíamos abrazarnos. A lo mucho podíamos enviarnos un WhatsApp, una foto, dándonos así, ¿no?, una señal de positivo: mira, te animo. Pero cuántas veces necesitábamos un momento de consuelo. Ha habido casos de personas que por causa de la pandemia, el hecho de estar encerrados creó en ellos una ansiedad, otros se quedaron en estrés, otros tenían ciertos males y han empeorado por estar encerrados tanto tiempo. En el caso mío, mi madre es una mujer muy independiente. A ella le gusta irse a lugares, viajar, pero la cuarentena, el hecho de estar encerrada todo el tiempo, le causó mareos. No podía dar ni un paso porque se desvanecía. Y estoy seguro que ha habido muchos casos, y probablemente más graves, en sus familiares. Y probablemente entre ustedes también. Y uno dice: ¿cómo no viniera mi amiga para conversar, para salir? O mi amigo para conversar, para salir. ¿Cómo no viniera un hermano, una hermana para compartir, cantar alabanzas juntos, leer la palabra de Dios juntos, orar juntos? Pero no se podía. Estábamos aislados. Queríamos hacer algo de alguna manera para estar juntos, pero no se podía. Y este virus ha sido un gran estorbo para poder estar juntos. Pero en medio de todo eso, también tenemos que reconocer que en medio de esta soledad física, tenemos que reconocer de que espiritualmente estábamos unidos, de que nos apoyamos en oración unos a otros, que no nos enterábamos de que un hermano perdió un ser querido, lo apoyamos en oración para fortalecerlo. Personalmente sentía sus oraciones de ustedes y
y jamás en mi vida me imaginé que este año mi papito ya iba a partir. Nunca imaginé lo que es experimentar perder a un ser querido tan cercano. Pero aprendí ahora lo que sienten los hermanos cuando pierden un ser querido. Es parte de la escuela. Antes recuerdo cuando leía un salmo que decía que herencia de Jehová son los hijos, pero hay una parte que dice que hay una etapa en que los hijos son los que tienen que defender a sus padres. Y cuando mi papá dejó de caminar porque perdió sus fuerzas, dependía totalmente de mí. ¿Por qué? Porque llega una etapa en que quedan indefensos. Y por eso la Biblia dice, bienaventurado el varón que llena su aljaba de ellos. Yo no lo entendía hasta que Dios me hizo ver, ¿no? Me hizo ver ese detalle. A veces cuando somos jóvenes o hasta que no nos toque, y justo con el momento que nos toca, ahí recién entendemos lo que Dios nos está hablando al corazón. Yo recuerdo que una oportunidad Abigail fue al seminario y te acuerdas que saliendo del seminario me dijiste, un ratito vamos a ver a mi abuelito. Y ahí cerquita está el cementerio, el Buen Recuerdo. Y yo le vi a Abigail que miraba el lugar donde habían sepultado a su abuelito. Y hace poco fui con mi hermana a visitar la tumba de mi padre. Y me acordé de ese detalle. Yo la vi a Abigail que con ternura, pero yo lo veía. Pero ahora cuando fui a visitar la tumba de mi padre, recién entendí lo que Abigail sentía. Lo que probablemente la hermana, no, de hecho la hermana cuando ve la tumba de su mamita, ahora estamos conectados. Y probablemente ustedes también estamos conectados, si es que usted ha perdido un ser querido. Entonces, muchas cosas nos han estorbado para estar juntos, para estar unidos. Y más cuando hemos pasado por momentos difíciles. Cuánto anhelábamos una acaricia de cabeza, un abrazo, un toque de hombro. O de repente lográbamos algo y necesitamos un abrazo, ¿no? Porque siempre se celebra cuando uno llega a cumplir una meta. No había nadie, estábamos solos. Y solamente tenemos que sentarnos cada día al mediodía para escuchar las indicaciones de las autoridades. Pero espiritualmente estábamos orando unos por otros. Y Dios estaba también con nosotros. ¿Qué eran los tesalonicenses para Pablo? Porque eran sus hijos espirituales. Pero ¿qué eran los tesalonicenses para Pablo? Aquellas personas que él había ganado para Cristo. Pues eran su recompensa. Para Pablo la máxima recompensa por su ministerio no era el dinero, no era el prestigio, no era la fama, sino los nuevos creyentes cuyas vidas habían sido cambiadas por Dios por medio de la predicación del Evangelio. También, ¿qué eran los tesalónicas para Pablo? Su corona. Los hijos e hijas espirituales de Pablo eran su corona. Y por último, ¿qué eran los de Tesalónica para Pablo? Eran su orgullo y su alegría. Su orgullo y su alegría. Los de Tesalónica eran su orgullo y gozo porque Pablo había invertido en personalidad humana y su recompensa eran hijos e hijas espirituales que adoraban al Cordero de Dios por toda la eternidad. Y quiero decirles, hermanos, que igualmente para nosotros los que servimos a Dios aquí en este lugar, para el pastor Fernando, para el hermano Jonathan, para quien les habla, ustedes son nuestra recompensa,
Ustedes son nuestra corona, hermanos, se lo digo de corazón. Y son nuestro orgullo y nuestro gozo. En medio de toda esta circunstancia que nos ha golpeado a todos, hemos estado unidos en amor. Amén. Hemos estado unidos en amor. En medio de todas estas circunstancias que nos ha golpeado. En medio de todas estas circunstancias que nos han estremecido a todos. Pero nadie me puede decir en lo personal a mí. Nadie podrá robarme lo que hay en mi corazón. De que ustedes son nuestra recompensa, nuestra corona, nuestro orgullo y nuestra alegría. Y bendito sea Dios por todos ustedes que han confiado en Cristo, aún en medio de las circunstancias difíciles. Porque esa es una prueba de que ustedes han guardado en su corazón los consejos de Dios ante cualquier circunstancia adversa.